El día de hoy vamos a trabajar ya con nuestra última cónica, que es la hipérbola. Y tal y como dice su definición, la hipérbola representa el conjunto de todos los puntos de un plano, tales que la diferencia de los focos a los puntos de la hipérbola permanece constante. Ahí dice que la constante es 2a, ahorita voy a irme a eso. En esta imagen es donde se puede ver que justamente la distancia que hay de los focos a un punto cualquiera de la hipérbola, que son las dos curvas rojas, la resta de esas dos distancias va a permanecer constante. Entonces, miremos aquí. Si ustedes eligen un punto cualquiera, voy a agarrar cualquier punto donde esto esté pasando, por ejemplo, voy a agarrar aquí. Este punto donde esto pasó, lo que me está diciendo es que la distancia que nosotros tenemos de el foco, lo voy a hacer en otros colores, del foco a este punto que está aquí, le vamos a llamar distancia 1, menos la distancia que tiene de este punto al foco número 2, distancia 2, esa distancia es la que va a permanecer constante y es la que va a ir formando cualquier punto de nuestra hipérbola, ya sea que estén de este lado, el punto X, Y, o que sea un punto que se encuentre de este lado, ¿sí? El concepto sigue siendo igual para ambos. Antes de empezar, vamos a hablar de ciertos términos que debemos de conocer de la hipérbola y cómo es que se va construyendo una hipérbola para saber por qué esta distancia realmente es 2a. Entonces la idea es la siguiente, igual que todas las cónicas anteriores, vamos a hablar que estas pueden estar ubicadas en diferentes puntos del plano cartesiano, por lo tanto cada una de estas cónicas tiene un centro. En el caso de la hipérbola, o en este caso, este va a ser el centro, como rojo. Luego vamos a tener los focos, ¿sí? Que es justamente lo que aquí nos están mencionando, que son las distancias otra vez medidas de los focos a los puntos de la hipérbola, que son los que permanecen constantes. Y vamos a hablar también de vértices, de covértices, pero antes de eso vamos a hablar de dos rectas que son las que me van a delimitar la abertura que va a tener nuestra hipérbola. Entonces, estas dos rectas, no sé si notan aquí, este rectángulo que está aquí, y volví a utilizar las mismas letras de la elipse, o sea, las A's, para que se recuerden que están asociadas con los vértices, las B's, para que se recuerden que están asociadas con los covértices, y las C's asociadas con los focos. Entonces, este rectángulo está formado por los vértices y los covértices. Entonces, aquí vamos a tener unas dos rectas, que son las asíntotas, que van a venir de aquí para acá, que tienen la característica de que cruzan los vértices del cuadrado y también cruzan el punto central. Entonces vamos a tener aquí, vamos a ver cómo nos sale esta recta, de aquí para acá. Aquí vamos a tener una primera asíntota, voy a poner aquí 3, lo voy a poner un poquito más abajo, 1, 2, 3 aquí, 3, 4, 5, 6 aquí. Vamos a poner las asíntotas. ¿Qué es lo que necesito tener antes para poder saber la abertura que van a tener mis hipérbolas? Tengo una asíntota 1 y tengo aquí otra asíntota 2, L2. En donde antes de seguir yo me puedo dar cuenta que las asíntotas, ¿qué pendiente van a tener? Las asíntotas van a tener una pendiente que va a ser, como este es el punto, lo voy a poner aquí en blanco, este es el punto con coordenadas A, B, y este es el punto 0, 0, entonces yo sé que la pendiente de esta recta es y2 menos y1 partido x2 menos x1, o b menos 0 partido a menos 0, o b partido a, y es igual a esto, solo que con signo negativo. Entonces por eso yo sé que las pendientes son más menos b partido a. Y una vez voy a ir aclarando esa información ahí, porque lo que me va a interesar también es encontrar las ecuaciones de estas rectas. Y como estas rectas tienen intercepto en y con 0, pues yo sé que la ecuación de la recta es y igual a mx más b. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de la recta y igual a más menos b partido a, todo esto, por x. Ahí serían las dos ecuaciones de las asíntotas, la de la pendiente positiva que va para acá y la pendiente negativa que sería la que va para el otro lado. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de estas asíntotas. Igual que en el caso de la parábola, las hipérbolas van a estar pasando por los vértices. Entonces, vamos a tener que estos puntos que están acá, los voy a poner en su color característico, naranja, y los voy a agregar aquí. 3. Vamos a hablar de los vértices. Y esos vértices son los que van a
darme los puntos de abertura de nuestras de nuestras hipérbolas, perdón. Entonces vamos a tener estos puntos y los que delimitan qué tan abierta va a estar nuestra hipérbola van a ser justamente las dos asíntotas. Entonces esto viene de aquí y se va pegando a esta asíntota y esto viene de acá y se va pegando a esta asíntota. Y lo mismo sucede de este lado. De esta A pegándose a la asíntota y de esta de aquí para acá pegándose a la asíntota. Entonces esta que está aquí, esa es la hipérbola. Ahorita vamos a ver toda la definición y cómo metemos la definición con todo esto. Estos puntos, ¿ves? Que son los únicos que me sirvieron para construir este rectángulo, que es el rectángulo auxiliar para poder hacer la gráfica de una forma más fácil. Son los que voy a llamar yo los covértices. Ahora, aquí voy a aclarar también algo. Los focos para mí, centro solamente tengo uno. Foco vamos a hablar del foco 1 y el foco 2. Y estos dos van a estar asociados con la letra C para hacerlo muy parecido a lo que hicimos con el elipse. Los vértices va a ser el vértice 1 y el vértice 2 asociados con el valor de A. Y también vamos a tener los covértices, que va a ser B1 y B2 asociados al valor de B. ¿Sí? Entonces vamos a tener todo eso, vamos a hablar de las asíntotas y vamos a hablar, igual como cuando hablamos de las elipses, que había la longitud del eje mayor y la longitud del eje menor. Aquí vamos a hablar de esta longitud que ustedes tienen de aquí, de menos A a A. ¿Sí? Toda esa distancia que se forma entre los vértices, o todo este eje sobre el cual están los vértices, se le conoce como el eje transversal. Y entonces vamos a hablar de la longitud del eje transversal. O de ahora en adelante, LED. Entonces en este caso, 7. La longitud del eje transversal va a ser equivalente a 2 veces el valor de A, o la distancia que hay entre un vértice y el otro vértice, ¿no? Y así como existe la longitud del eje transversal, eso creo que no va a caber muy bien en nuestro dibujo, vamos a tener de aquí hasta abajo, de menos B a B, todo esto que está aquí, que esta va a estar representada como la longitud, o este que está aquí donde están los covértices, se le conoce como el eje conjugado, y eso lo vamos a representar como LEC, o la longitud del eje conjugado. En este caso, el 8, la longitud del eje conjugado es la distancia entre los covértices, por lo tanto sería 2B, o la distancia entre P1 y P2. ¿Ya? Casi que ahí ya terminamos la construcción de lo que sería nuestra hipérbola. Entonces llevamos ya 8 cosas que calcular. O sea, esto es muy parecido a la elipse, focos, vértices, covértices, LED y LEC, parecidos a los dos lems de las elipses. Perdón. Están las asíntotas, que en el caso de las asíntotas son las dos rectas que van a delimitar la abertura. Aquí yo decidí que la abertura era para acá. Vamos a sacar la ecuación de la hipérbola también. Y falta algo muy importante. ¿Qué es lo que nos hace falta aquí? Solo déjenme ver, voy a volver a usar este como rojito rosado. Es una circunferencia, que es la que me va a relacionar justamente a quién es A, quién es B y quién es C, porque por el momento ahí todavía no veo mayor cosa. Y esta circunferencia que me relaciona a estos tres elementos, 9, es la circunferencia que tiene como características, yo la voy a llamar circunferencia focal, ¿sí? Y es la que tiene como características que dos puntos de sus diámetros, que los puntos de su diámetro son justamente los focos de la hipérbola, ¿sí? Es decir, este es un punto de la circunferencia focal y este es un punto de la circunferencia focal, y son dos puntos del diámetro. Y si nosotros recordamos, el diámetro es una cuerda que pasa estrictamente por el centro de la circunferencia. Eso quiere decir que este mismo punto que tenemos acá, el centro de mi hipérbola, es la que se convierte en el centro de mi circunferencia focal. Ahora, esta circunferencia, aparte de pasar por los dos centros, tiene la característica que va a pasar por todos los vértices de mi rectángulo auxiliar. Entonces va a venir de aquí, va a pasar por el rectángulo auxiliar, y como yo sé que esto es simétrico, ¿verdad? Aquí hay 1, 2, 3, 4 espacios, ¿verdad? Entonces esto va a pasar exactamente por 1, 2, 3, 4 espacios, 1, 2, 3, 4 espacios. Yo creo que me di mal todo esto, estoy en 5. ¿Sí? Voy a ponerse, los voy a mover un poquito para que me quede todo bien, ¿verdad? Voy a moverse
solo por cuestiones de que quede el dibujo. C, aquí va a estar el foco y lo voy a mover también para acá, en espacio. Voy a moverlo para aquí, menos C, y el foco, porque si no el dibujo no nos va a cuadrar pues bien. Entonces vamos a tener esos dos puntos. Solo déjenme borrar aquí un poquito, quedó manchado. Y voy a dibujar entonces que estos eran los dos puntos que pertenecen a su circunferencia. Ahora voy a marcar estos que aquí estaban para que me quede bien, ¿verdad? Yo ya lo medí previamente. Entonces, como les decía antes, los puntos de esta circunferencia focal son los que pasan por los focos y por los vértices de mi rectángulo auxiliar. O sea, este es un punto de la circunferencia, este es otro punto de la circunferencia, este es otro punto de la circunferencia y este es otro punto de esa circunferencia focal. Y evidentemente, como de aquí para acá hay una distancia de 5, esto también va a pasar por aquí, estoy toda manchada, y esto también va a pasar por acá. Entonces literalmente unimos todos los puntos y esto me va a dar esa circunferencia focal. Entonces vamos a tratar de hacer lo más circular posible. Aquí, viene para acá y viene para acá. ¿Sí? Y esa es la circunferencia focal, que es la que me va a permitir relacionar quién es A, quién es C y quién es B. Ahorita vemos esa relación. Quiero que se den cuenta de algo. En esta circunferencia focal, ustedes tienen que el centro de esta circunferencia sigue siendo el centro de su hipérbola. ¿Sí? O sea, su centro, voy a poner así, el centro sigue siendo el centro de la hipérbola. Y el radio de esta circunferencia es la distancia que hay del centro a ¿dónde? A los focos. Así que el radio sigue siendo C, o puedo ponerlo de una vez, que el radio al cuadrado es equivalente a el valor de C cuadrado. Entonces son algunos de los términos, o bueno, la mayoría de los términos con los que vamos a trabajar en el caso de la hipérbola. Y aparte de eso, no se nos debe olvidar un décimo término que estaba ahí, 1, 2, 3, 4, yo creo que me comí el 5, pero el 5 lo voy a poner aquí. Que el término 5 representa la excentricidad de la misma forma como calculamos la excentricidad para la elipse. La excentricidad la vamos a seguir definiendo como C partido A. Más adelante hablo un poquito más de la excentricidad para todas las cónicas y qué significa la excentricidad en este problema. Entonces, regresando a nuestra definición, y voy a regresar a otro color, que no sé cuál es, pero voy a usar este color tejano. A nosotros nos dijeron en la definición que es el conjunto de todos los puntos, o sea, las hipérbolas son el conjunto de todos los puntos de un plano, tal que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Y ahorita vamos a entender por qué esa constante es el valor de 2A. Entonces, dentro de la definición lo que tenemos es esto. Aquí, por ejemplo, yo voy a agarrar un punto X, Y. Voy a poner nada más X, Y porque ya no nos cabe. Tenemos ese punto X, Y. Y entonces lo que nos están diciendo es lo siguiente, que si yo agarro la distancia de este punto para acá y la resto de la distancia que hay del punto al siguiente foco, porque esta era, ya no les puse los nombres después, ¿verdad? Este es el foco 2 y este es el foco 1. Si yo agarro esas dos distancias y la resto, entonces eso me va a dar una constante. Entonces vamos a llamarle aquí de 1 y de 2. Que para empezar a escribir la definición estaríamos diciendo que la hipérbola representa el conjunto de puntos X, Y, tal que la distancia entre el punto y el foco 1 o foco 2, no importa cuál le pongan primero, voy a poner este foco 2, menos la distancia del punto al foco 1 es igual a una constante. Lo que nos falta aquí es definir quién es esa constante. Entonces quiero que, como este punto pertenece a la elipse, perdón, a la hipérbola, también pertenecen todos los puntos que ustedes tienen acá. Entonces si nos damos cuenta, si nosotros trabajamos no con este punto de aquí arriba, sino que por ejemplo yo trabajo con este mismo punto donde se encuentra el vértice, estoy diciendo que la distancia que hay de este foco para acá menos la distancia que hay de este foco para acá debe de ser constante. Creo que ahí se nota porque ahí conozco los valores de A y de C.
Para ser más claro, el diagrama anterior, ya solamente viéndolo aquí, nos podemos dar cuenta que si nosotros agarramos justamente este punto A, que ya marqué aquí un puntito naranja, como un punto que pertenece a la hipérbola, entonces se debería de seguir cumpliendo que la distancia que hay de este foco, vamos a llamarle foco 1, no importa el nombre, del foco 1 al punto A, menos la distancia que hay del foco número 2 al punto B, al punto A, perdón, a este mismo punto A, la resta de dos distancias debería ser constante. Y aquí creo que se ve más claro cuál es esta distancia. Si nos damos cuenta, esta distancia 1, que vamos a hacer la distancia naranja, nuestra distancia naranja de 1, lo voy a venir a hacer por acá, es exactamente igual a todo esto de aquí para acá, que es el valor de C, más lo que mide de aquí para acá, que es A. Es decir, de 1 es C más A. Sin embargo, la distancia de 2, que es esta como moradita, esta distancia de 2, si nos damos cuenta, todo el pedazo que hay del centro para el punto C es C, ¿verdad? Y ahora, esa distancia de 2 nada más sería la resta de C menos A. Y según la definición de la hipérbola, me dice que la resta de estos dos me va a dar una constante. Entonces, eso quiere decir que aquí si restamos de 1 menos de 2 es igual a C menos C. Esto se elimina y nos queda A menos A. Eso quiere decir entonces que la distancia entre el punto 1 de 1 y de 2 es equivalente a 2A. Y esa es la constante con la que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Esta distancia 1, ¿sí? Que la voy a volver a poner en otro color porque creo que ahí ya no se nota nada. Esta distancia que tienen ustedes de el foco 2 a este punto que yo elegí de la hipérbola, ¿sí? Vamos a llamarla esta, voy a poner aquí en amarillo, de 1. Esta distancia 1 para mí es equivalente a todo este pedazo de aquí para acá que mide C más todo este pedazo que mide A. O sea, la distancia 1 es C más A. Ahora, ¿quién es esta distancia 2? La que ustedes tienen desde A hasta C. Si nos damos cuenta, esta distancia 2, lo voy a poner aquí, distancia 2, es igual a todo el valor de C menos el valor de A. O yo lo puedo poner como C menos A. Y según la definición me dice que la resta de estas dos distancias debe de ser igual a una constante. Si yo vengo y resto estas dos ecuaciones, lo que les queda es que la resta entre de 1 y de 2 es equivalente a C menos C se elimina y aquí nos queda 2A. Eso quiere decir que la distancia que hay entre las dos siempre va a ser equivalente a la distancia 2A, porque es una distancia constante, no importa para cualquier punto. Si ustedes agarran este, si ustedes agarran este, la distancia va a permanecer constante, ¿sí? Y esa distancia es justamente el valor de 2A. Ahora bien, dentro de todo esto, así como hablamos de los 9 términos más el bosquejo, son las 10 cosas que tendríamos que analizar cada vez que queremos nosotros, o nos dice la instrucción, analice la hipérbola. Aparte de todo esto, me hace falta hablar de la excentricidad. En este caso, la excentricidad es C partido A. No hemos encontrado todavía la relación que existe entre C y A. Sin embargo, la podemos ver en el rectángulo auxiliar. No sé si se fijan, perdón, en el rectángulo auxiliar ustedes tienen aquí este triángulo, ¿sí? El triángulo que tiene esta hipotenusa morada, lo voy a dibujar aquí, mejor lo voy a dibujar aquí. El triángulo que tiene la hipotenusa morada, que ustedes saben que es el radio de la circunferencia focal, que por lo tanto saben que el radio de esa circunferencia focal tiene un valor de C. Tienen esta distancia de aquí para acá, que es justamente la distancia A. Y tienen la distancia que hay de aquí para acá, que es justamente la distancia B. ¿Sí? Y ese es el triángulo que me va a dar la relación pitagórica para toda la elipse, toda la hipérbola, perdón. Entonces vamos a tener, si lo vemos aquí, voy a agarrar otro yeso de otro color.
tenemos toda esta región y este es el triangulito que yo estoy analizando ahí. ¿Sí? El triangulito que tiene base A, altura B e hipotenusa C, porque es parte de los radios de la circunferencia focal. Entonces, aquí va a salir la relación pitagórica que me dice que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Y justamente en esta relación pitagórica tengo que recordarme de la elipse, porque en el caso de la elipse, el C cuadrado era la resta, y en el caso de la hipérbola, el C cuadrado es la suma. Esa es la diferencia básica cuando construyamos y hagamos todos los ejemplos. ¿Sí? ¿Qué más me hace falta hablar aquí? Del valor de la excentricidad, que cuando yo hablo de la excentricidad, al ser un cociente C partido A, como aquí C, si nos damos cuenta, siempre va a ser mayor que A, yo sé que la excentricidad en la hipérbola, lo voy a mencionar aquí, ya no sé ni en qué color ni en qué espacio, pero la excentricidad para mí siempre va a ser mayor a 1, porque el valor de C siempre es más grande que el valor de A. Entonces, si la excentricidad es mayor a 1, yo puedo tener dos casos, ¿no? Que la excentricidad sea muy cercana a 1 o que la excentricidad sea mucho mayor que 1. Y eso me va a dar información acerca de la forma que tiene mi hipérbola. No importa si es una hipérbola que abre de esta forma o que abre hacia arriba y hacia abajo. Entonces tengo esto. Cuando la excentricidad es muy pequeña, muy cercana a 1, quiere decir que C y A son casi iguales. Y si C y A son casi iguales, estoy asumiendo que B es casi 0. Entonces todo esto es como que se empieza a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y entonces quiere decir que la elipse con la hipérbola con la que estoy trabajando es una hipérbola mucho más cerrada. ¿Sí? Una hipérbola más o menos así, trabajando con la hipérbola que es horizontal, ¿no? Y si la excentricidad es mucho más grande, quiere decir que este valor de B va a ir creciendo. Eso significa que estas dos rectas, las asíntotas, cada vez se van a ir separando más. Perdón, juntando más, porque esto va a ser cada vez más alto. Entonces, al ser cada vez más alto el rectángulo auxiliar, entonces, ¿qué le va a pasar a la hipérbola? La hipérbola se va a abrir mucho más. Entonces, aquí vamos a tener esto que está acá. Hipérbolas que son, de cierta forma, más abiertas, entre comillas, ¿sí? En el otro caso, solo para entenderlo mejor, cuando la excentricidad es igual a 1, dijimos que para que esto sea igual a 1, la C y la A deben de ser casi iguales, y para que sean casi iguales, la B tiene que ser muy pequeña. Entonces, el rectángulo viene y se hace cada vez más chiquito. Entonces, si estas son las asíntotas, y el rectángulo cada vez se hace más chiquito, estas asíntotas se van cerrando, y eso me está diciendo que lo que está entre las asíntotas, lo que se forma aquí y lo que se forma todo feo aquí, es justamente una hipérbola que es cada vez mucho más cerrada, a diferencia de, en otro caso, la excentricidad es mayor a 1, el B crece, las asíntotas se tienden a juntar más, y entonces estas hipérbolas me están quedando mucho más abiertas. Y con eso, pues concluimos los diferentes términos de los que vamos a hablar nosotros sobre los diferentes términos que involucrarían a una hipérbola. Son muchos más, pero si vieron el video de la elipse o si ya aprendimos la elipse, se van a dar cuenta que tiene una estructura muy parecida y los problemas se resuelven de forma similar. Bueno, entonces por si no se vieron muy bien en la imagen, todos los términos los voy a volver a aclarar aquí. Estos dos puntos en donde está pasando justamente la elipse, que es la azul, son los que se conocían como los vértices, ¿verdad? Entonces voy a llamarle a este, a mí me gusta llamarle a los del lado derecho vértice 1, porque sí, no hay una razón aparente. Este es el vértice 2, y estos vértices son los que están asociados con la letra A y la letra menos A, para poder asociarlo ya con todo lo demás. Así como tenemos los vértices, también tenemos los covértices, que están asociados con B sub 1 y B sub 2, y están asociados con la letra B y la letra menos B, muy parecido a la estructura que teníamos con la elipse. Y pues también tenemos a los focos, ¿sí? Aquí vamos a tener, por ejemplo, al foco número 1, que está asociado con la distancia C, y aquí vamos a tener al foco número 2, que está asociada con la distancia menos C, ¿sí? Acuérdense siempre que todas estas distancias son distancias que nosotros medimos respecto del centro, ¿sí? Cuando obtenemos A es la distancia que hay del centro a los vértices, cuando obtenemos B es la distancia del centro a los covértices,
Y cuando obtenemos C, la distancia del centro de la hipérbola hacia los focos. Ahora bien, las rectas que están punteadas, pues tal y como mencionamos antes, estas que están aquí son mis rectas tangentes, que para este caso de la hipérbola que abre en esta forma, ¿sí? Yo sé que la pendiente para este tipo de rectas, y lo puedo ver aquí en mi rectángulo auxiliar, es equivalente a más menos b partido a. Mientras que si la hipérbola estuviera abriendo diferente, abre hacia arriba o abre hacia abajo, esta recta tangente quedaría igual a más menos a partido b. Cuando estaremos en el video de las diferentes formas de las ecuaciones, va a ser mucho más fácil identificar por qué es este más menos a partido b. Pero lo voy a dejar aquí indicado. Entonces, esta es la recta tangente. Esta es la recta con ecuación y es igual a b partido a por x, la de la pendiente positiva, y la recta que está aquí es la ecuación de la recta y igual a menos b partido a por x. ¿Sí? Y la rosada que ustedes tienen aquí, que la voy a dibujar como esterfusio, esta rosada, que es la circunferencia focal, esa circunferencia focal dijimos que tiene como centro al 0,0 y como radio a los valores de los focos. Por eso es que en este caso, como la ecuación tiene centro en 0,0, la ecuación de esta es x cuadrado más y cuadrado igual a c cuadrado. ¿Sí? Y esta sería la ecuación de nuestra circunferencia, que es esta que estoy aquí marcando. Vamos a ver cómo nos queda esta circunferencia de aquí para acá. ¿Sí? Esa circunferencia que estamos marcando ahí, quedó un poquito fea, esa es la ecuación con la que vamos a trabajar. Y básicamente esos son los términos con los que nos va a aparecer cualquier hipérbola en general.